Ok, bienvenido al curso 3 de Nagarjuna. Estamos haciendo un repaso de 5 años de Nagarjuna. Siempre quise traducir el mejor de sus libros, que se llama Sabiduría o Prajna. Entonces decidí que durante las clases de Lam-Rim, tal vez les pudiera dar algo de postre y ya sabes lo que pasa, si comes demasiado postre te vuelves loco. Así que hemos estado filmando Nagarjuna número 3. Nos va a tomar 5 años para terminar Nagarjuna y ahora estamos en el tercer año y está saliendo bien. Estamos trabajando con el comentario de Chuni Lama. Ayer pasaron 2 cosas buenas. Ustedes me van a preguntar, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son? Primero, encontramos el escaneo del comentario de Chuni Lama, que se perdió hace 20 años, que provenía sobre su propio monasterio, el monasterio de Chuni. Por lo que ahora realmente puedo checar cosas y era la única copia en el mundo. Y vamos a poder hablar al respecto algún día. En segundo lugar, ¿están listos? El Peachtree Café consiguió todos los permisos por parte del condado. Después de año y medio de luchar. Casi me dio un ataque al corazón. No sé por qué lo hicieron, pero que Dios los bendiga. Así que hoy me sienta bien. Pensé que ya que muchos de ustedes están escuchando, antes que nada me gustaría darle las gracias por ser del equipo de voluntarios de ACI y por trabajar en todo el mundo y hacer que las cosas sucedan para ACI. En realidad estoy muy, muy agradecido. ¿Cómo dices? También tenemos voluntarios del Buda de la Medicina. Entonces estaba pensando cuál sería un platillo sabroso para servir en el Peachtree Café para los voluntarios de ACI y para los voluntarios del Buda de la Medicina juntos. ¿Qué sería algo delicioso que les pueda dar porque eso es lo que el dueño de un café tiene que hacer? Entonces, pensé que muchos de ustedes están en los clubes de oro, muchos de ustedes están ayudando para apoyar el proyecto de salvar a los libros antiguos. Va a tomar unos 700 años para salvar todos los libros y tardará como, no sé, solo un libro que comenzamos este año va a tardar 51 años para terminarlo. No sé lo que va a pasar, así que hemos estado trabajando de esta manera. Y pensé que ya que muchos de ustedes están involucrados en ACIP o ALL y en cómo rescatar los libros, hoy pensé que tal vez sería divertido comenzar describiéndote cómo los uso. Entonces, yo uso esta base de datos unas 200 o 300 veces al día desde hace 35 años. Y sin ella sería muy difícil para mí enseñar. Lo que me gustaría hacer, y lo siento, nuestra tecnología no tiene un nivel muy alto hoy en día. Estoy sosteniendo una computadora en mi regazo y la estoy poniendo frente a esta otra computadora, pero pensé que te gustaría ver cómo se ve la base de datos, porque muchos de ustedes están recaudando fondos para producir esta base de datos y tal vez nunca lo has visto en uso. Y como que hoy quiero hacerla relevante a Nagarjuna. Entonces, esta es una clase especial de Nagarjuna y durante esta versión de Nagarjuna, que es sumamente complicada, lo estamos vinculando al por qué funciona el Buda de la medicina. ¿Por qué funcionan los mantras? ¿Cómo funciona este mantra? Y si entiendes cómo funciona el mantra, cómo funciona la práctica, entonces va a funcionar mucho mejor. Es como un sistema de cómputo. Si comprendes cómo funciona, puede funcionar mejor. Y si no entiendes cómo funciona, entonces pudieras terminar sosteniendo una computadora en tu regazo para intentar que se vea en la otra pantalla. Entonces, obviamente, es realmente útil el saber cómo funciona algo. Entonces, si entiendes cómo funciona la práctica del Buda de la medicina, entonces lo puedes hacer mucho mejor y puedes obtener mejores resultados. Tuvimos una gran discusión al respecto. Algunas personas dicen, no importa cómo funciona, simplemente enséñales cómo hacerlo. Pero sí creo que si sabes cómo funciona, es mucho más poderoso. Si eres como una abuela viejecita en algún lugar y solo quieres hacer mantras y no quieres saber cómo funcionan, está bien.
Estoy pensando en mi mamá, tiene 95, tal vez no le puedo explicar cómo funciona el mantra. Solo le puedo decir, solo haz los mantras. Pero si entiendes cómo funcionan las cosas, funcionan mejor. Entonces aquí está la base de datos. Aquí está cómo se ve. Digamos que quisieras mostrar algo sobre Nagarjuna. Por supuesto que lo de Nagarjuna es explicar la vacuidad. Lo más popular de Nagarjuna de todos los tiempos, por supuesto que es explicar la vacuidad. Y es así como se ve la base de datos en mi computadora. Aquí están las diferentes partes de una base de datos que utilizo todos los días. Y te quería, no sé, vamos al Tengyur. Esos son los 5,000 libros que fueron traducidos al tibetano. Y esa traducción tomó 700 años. Lo terminaron alrededor de la época de Jetson-Kappa. Y eran 4,600 o 4,700 libros. La primera meta de ACIP-ALL hace 35 años fue ingresar todos los libros antiguos de la India, que son todos los sutras y todos los comentarios y todos los tantras. Y el único problema era que no había copia de ellos en la India. Todos fueron quemados o destruidos. Así que el primer trabajo que tuvimos fue, de hecho, contactamos con este monasterio muy, muy antiguo, que todavía tenía algunos bloques. Y de hecho nos metimos a la biblioteca y teníamos los bloques. Imprimimos páginas nuevas con los bloques y estamos hablando de 310,000 bloques. 310,000 bloques para imprimir todo lo que el Kangyur y el Tengyur de la India antigua. Y lo logramos. Terminamos, nos tardamos como 10 o 12 años y capturamos aproximadamente como 310,000 páginas y lo logramos. Por lo que tenemos eso que podemos utilizar. Aquí está el Tengyur. Esos son todos los comentarios de la antigua India. Y aquí están todas las categorías del Tengyur. Por ejemplo, está la perfección de la sabiduría, el camino medio. Está lo de solamente, el Abhidharma. Ahí está el Vinaya, hay de lógica, de medicina, de arquitectura, hay de gramática, hay libros sobre cómo hacer cosas prácticas, cómo dirigir un gobierno. Incluso aquí hay un libro sobre cómo clasificar piedras preciosas, que fue el más divertido para mí. Quería mostrarte estas categorías. El segundo, que se llama Vajrayana, el camino del diamante. Y como puedes ver, son 78 volúmenes distintos, lo cual significa que son 78,000 páginas de comentarios antiguos a los tantras. Los tantras son como 500,000 páginas. Pero aquí tienes unas 78,000 páginas de comentarios sobre estas. Y estos están divididos. Y por cierto, la composición del Vajrayana era secreto. Y la venerable Jigme y yo lo descubrimos utilizando un comentario antiguo que encontramos. Fue realmente algo muy, muy importante, que después de, no sé, fue tallado hace como 300, 400 años, alguien descubrió cómo pusieron los tantras en el orden en el que están, que realmente es asombroso. Y no sé si pueden ver esto, pero aquí están las 4 clases de tantra. Hay 4 niveles distintos de tantra. Por ejemplo, Buda de la medicina es el 4.º nivel. Y el nivel más alto se llama Anuttara. El primer nivel, vayamos a Anuttara. Aquí está, no sé, 17 categorías distintas de distintos tantras Anuttara. Por ejemplo, aquí está Chakra Sambhara, aquí está Kala Chakra, una parte de Tara está aquí. Quizás el tantra más elevado se llama Guhya Samaya, y este era el favorito de Jetson-Kappa. Y también es el que se utiliza para el colegio tántrico, donde mi maestro fue el asistente del director en 1955.
Si entras en los libros secretos de Guya Samaja, hay 5 categorías enormes y cientos de libros. La primera categoría es llamada, que significa el sistema de Nagarjuna. Por lo que la gente pregunta, oye, ¿sabía Nagarjuna sobre el Tantra? Oye, la parte más alta de los tantras más elevados es Nagarjuna. Y todo está dedicado a él. Son 50 volúmenes dedicados a la interpretación de Nagarjuna del Camino del Diamante. Y él es la primera persona que menciona el Tengyur. Entonces, él es el mayor experto no solo sobre la vacuidad, sino que él es el mayor experto, como puedes ver aquí, en las enseñanzas secretas. Él era el número 1, él era el más alto maestro y su sistema fue registrado y utilizado en la antigua India. Y todavía existen otras miles de páginas de explicación de su versión de Guhya Samaja. Y es nuevamente el tantra favorito de Tsongkhapa, el tantra que él mismo utilizó. Entonces están los libros de la antigua India y el énfasis del primer nivel sobre las enseñanzas secretas de la clase más alta de las enseñanzas secretas es el sistema de Nagarjuna. Presentación de Nagarjuna que es sumamente hermoso. Ahora, supongamos que estoy trabajando con la base de datos. Quiero ver, bueno, ¿qué es lo que hicieron los tibetanos? Los tibetanos hicieron 1000 años de comentarios. ¿Qué fue lo que dijeron sobre el procedimiento de Nagarjuna, sobre el camino secreto, el camino del diamante? Entonces, en la base de datos yo me iría a lo que quiere decir que aquí están todos los libros tibetanos y no sé, tenemos aproximadamente como 50,000 libros terminados y aquí puedes decir, hice clic en Lojo. Y a la derecha puedes ver todos los libros. De hecho, son todos los anaqueles de nuestra biblioteca digital que tenemos. Y aquí hay alrededor de 150 Lojong. Y por cierto, esto se terminó 35 y esto se tomó 35 años de trabajo realmente duro. El primer lugar para encontrar los libros, luego para ingresar los libros, y nadie en la historia los ha catalogado, nadie, y nosotros lo catalogamos. Nos tomó como unos 30 años de trabajo. Por lo que no hablamos mucho de eso, probablemente ustedes nunca habían oído hablar al respecto, pero fueron miles de horas de trabajo para poner en orden la biblioteca, poner todo en anaqueles para poder decir, el tantra está aquí, el camino medio está por allá, el abhidharma está aquí, y luego ordenar todos los anaqueles. Tomó muchas miles de horas. Bueno, vayamos al tantra. Veamos cómo se ocupan los tibetanos del tantra. Entonces, resulta ser, y por cierto, puedes ver aquí todas las categorías. Vinaya, hay árboles de linaje, hay libros de historia, camino medio, filosofía comparativa, abhidharma. Bien, vayamos al tantra, al que le llamamos Gyut. A la derecha puedes ver todos los distintos sistemas tántricos. Hay 130. El Buda de la medicina es uno. Y hay otros 129 que hemos preservado. Entonces, puedes ver aquí, por ejemplo, Manjushri blanco, Chakra Sambhava Amitabha. Hemos catalogado y hemos salvado 130 distintas escuelas de Tantra. Por lo que el Buda de la medicina es solo una escuela de Tantra. Luego hay otras 129 y hemos identificado y hemos recuperado. Entonces, si ves aquí, vayamos a eso. Presentación de Nagarjuna del Tantra más alto, al que se le llama Guhya Samaja. Y aquí está. Y luego puedes ver aquí a la derecha, están todas las distintas categorías del Guhya Samaja y sus comentarios. Cómo mover tu mente después de tu muerte, cómo hacer el Guru Yoga, cómo hacer retiro, cómo hacer el empoderamiento, cómo dibujar el mandala, cómo hacer las tormas,
cómo hacer los mantras, cómo hacer la confesión, cómo hacer los 4 poderes según Guya Samacha, cómo hacer la ofrenda de fuego y muchas, muchas categorías como esta. Eso es solo Nagarjuna. Eso es solo el Tantra de Nagarjuna. Vamos a checar. Veamos cuántas páginas hay. Son 7 millones de bytes. 7 millones de bytes. Digamos, no sé. Si lo transfieres a páginas, son 7.5 megabytes solo en Nagarjuna. Son como unas 5,000 páginas. 5,000 páginas de la explicación de Nagarjuna sobre las enseñanzas secretas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, como tal vez hayas notado, Nagarjuna hizo el ritual que utilizamos para tomar nuestros votos de Bodhisattva. Sin ese ritual, sin algún ritual, para los votos de Bodhisattva, no tienes permiso para estudiar el Buda de la medicina. Tienes que tomar un empoderamiento y luego tienes que tomar los votos. Y por lo menos un voto para intentar ser un Bodhisattva. Tienes que pasar por esa ceremonia. Y utilizamos la ceremonia de Nagarjuna. Y ahora, hoy vamos a brincar en la piscina llamada Nagarjuna. Y es extremadamente difícil. Vamos a estar saltando a sus enseñanzas sobre la vacuidad. Geshe-la, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el Buda de la medicina? Bueno, aquí está el programa de búsqueda para la base de datos. Nosotros inventamos este buscador. Pensé que les gustaría ver cómo funciona. Voy a buscar 5,000 libros de la antigua India. Voy a buscar cualquier presentación de Chanchukisem de Bodhicitta y solo utilicé una parte del nombre porque es más rápido. Y después voy a buscar cerca de su nombre, Naga. ¿Escribió Nagarjuna algo sobre la bodhicitta? ¿Por qué, Geshe-la? ¿Por qué es que ahora te vas a bodhicitta? ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estoy exasperado? ¿Por qué te exasperas? Hablé con alguien ayer. Me dijo, nos fuimos hacia el Buda de la medicina. Ya no necesitamos el Lam-Rim. Y ahora ya somos más avanzados. Ya no tenemos que hacer el Lam-Rim. Y yo me siento como exasperado. Entonces, la persona que escribió 8,000 páginas de comentarios basados en él y algunos por él sobre las enseñanzas más altas del Tantra, estudió el Lam-Rim. Pensó que el Lam-Rim seguía siendo importante o sencillamente se siguió con el Buda de la medicina. Pues bien, aquí está. Lo puedes preguntar en la base de datos. Oye, ¿base de datos? Perdón. Pensaba Nagarjuna que la bodhicitta era importante y luego puedes ver. Vas a buscar, no sé, 1,000,000 de páginas en segundo y medio. ¿Estás listo? ¿Estás viendo? Aquí vamos, son 2, 3 encontrado. Lo encontré. Supongo que tomó menos de un segundo. Y aquí está. Significa Nagarjuna. Y aquí está el libro llamado. Sí. Él escribió un ritual para tomar los votos de Bodhisattva. Y está en los libros antiguos. ¿Escribió algo más? Sí. Escribió esto. Un comentario sobre cómo conseguir bodhicitta. Escribió un comentario sobre cómo conseguir bodhicitta. ¿Dónde se encuentra ese comentario? En los tantras. ¿Está bien? El comentario de Nagarjuna sobre cómo conseguir bodhicitta es tántrico. Está en el tantra. Yo no lo dije, lo dijeron ellos. Entonces, ahora tienes 8,000 páginas de comentarios tántricos y textos raíz sobre el sistema de Nagarjuna en el tantra. Tal vez él entendía el Buda de la medicina. Quizás pensó que era importante el tomar tus votos de bodhisattva como parte del tantra. Él escribió el libro. ¿Ok? Así que solo los quería impresionar. Hay una enorme conexión. Tienes que estudiar el Lam-Rim.
si quieres estudiar Tantra, el Buda de la medicina, y especialmente la parte del Lamrim que tiene que ver con la compasión y amor, y especialmente la parte sobre vacuidad. Tienes que entender la vacuidad o el mantra no funcionará. Puedes sentarte y hacer mantras todo el día, pero si no entiendes cómo funciona algo, no funcionará. Es raro. Puedes decir mantras, está bien. Vas a obtener un poco de buen karma por tu motivación. Pero si vas a luchar por abrirte camino en la presentación de Nagarjuna sobre la vacuidad, entonces realmente vas a entender al Buda de la medicina. Por lo que llamamos a este programa la vacuidad del Buda de la medicina. Y ahora saltemos a la vacuidad del Buda de la medicina. Y yo te digo, es la única manera de hacer que funcione muy bien para ti. Y estoy emocionado de compartirlo con todos ustedes voluntarios, porque creo que son la gente más formal en el mundo entero. Y me gusta la gente formal. Hay muchas personas que si yo digo, luchemos por encontrar nuestro camino a través de Nagarjuna, el libro más complicado sobre la vacuidad, porque entendió el Tantra y supo que era necesario para el Buda de la medicina. De hecho, consta de 8,000 páginas sobre su comprensión del Tantra, ya en la base de datos. Vamos a pensar al respecto. Confío en ustedes. No se van a confundir ni a volverse locos. Tenemos que luchar a profundidad a través de la vacuidad. En el monasterio, si el maestro te puede confundir sobre la vacuidad, lo consideran como progreso. Si crees que entiendes la vacuidad después de media hora, estás equivocado. Me tomó unos 20 años o algo así. Así que aquí vamos. Vamos a ir a nuestro texto de hoy. Esto es nuestro profundo clavado. Clase número 7. Aquí vamos. Bien, tío Tim, ¿estás listo con este capítulo? Vayamos al nombre del capítulo. Por cierto, ya nos encontramos inmersos en el texto. Este se llama capítulo 13 y es una investigación de los factores. Ahora, los perspicaces, los más hábiles de entre ustedes deberían decirle al abuelo, espera, ya hicimos eso en el capítulo 1. Bien, ¿cómo se llamaba el capítulo 1? Una investigación de condiciones. Las 4 condiciones. Ahora, 12 capítulos después, ¿decide descubrir los factores? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un factor y una condición? Vamos a regresar. ¿Lo puedes mostrar de nuevo? Sí, duchi significa las cosas que hacen que otras cosas ocurren. A menudo duche significa causas secundarias, que es por lo que lo traduje como factores. Por ejemplo, ¿cuál es la causa principal de un árbol? Es la semilla. Eso se le llama causa inmediata. Y luego tenemos duches, lo que significa factores contribuyentes como agua, luz solar, fertilizante. ¿Qué significa? Este es el capítulo de investigación. ¿Cómo se dice en sánscrito? Pariksha. Pariksha. Buscando todo alrededor de la pregunta. Pari, como un periscopio. Iksha, que llegó al alemán como alga, que llegó al inglés como O-J-O, ojo. Es por eso que hay una en la palabra en inglés y por tu globo ocular. Así que cada capítulo de los 27 capítulos en la obra más complicada y lo importante en Nagarjuna llamado Pariksha. No, su libro, Prashna. Únicamente sabiduría. Y eso está en Nagarjuna. No dijo una discusión de los detalles de la sabiduría. Alguien le preguntó, ¿cómo se llama tu libro? Y él respondió, sabiduría. Sí, pero ¿qué? Sabiduría, pero sabiduría. Y eso está en Nagarjuna. Era un hombre de pocas palabras, así que vamos a investigar. ¿Cómo es que una cosa causa otra cosa? Pero este capítulo en particular no tiene nombre, de manera obvia. En este caso, factores significa ilusión. ¿Cuál es la conexión entre una cosa que causa otra cosa
y la idea de una ilusión, Maya, una ilusión. Así que realmente deberías haberlo llamado Maya Pariksha. Realmente no se trata de discutir distintos tipos de factores. Ya lo hizo en el primer capítulo. Ya en el capítulo 13, él está hablando de cómo las causas y condiciones, cómo están involucradas con la ilusión. Así que aquí vamos. Ponte tu cinturón de seguridad. Y por cierto, no estás satisfecho con cubrir la ilusión. Al final, él cubre la vacuidad de los seres vivos. La vacuidad de la vacuidad. Chicos, entonces hoy en la mañana tenemos mala suerte. Tienen mala suerte. Se subieron a un cohete. Vamos a hablar sobre la vacuidad de la vacuidad para cuando terminemos hoy. Y yo voy a seguir regresando a la práctica del Buda de la medicina y mostrando el por qué. Si entiendes la vacuidad, tus mantras serán más poderosos y tu práctica va a ser más... Y vas a ser el super tipo del Buda de la medicina. ¿Bien? Muy bien, aquí vamos. El primer verso, señor Tim. El Buda dijo, cada una de las cosas en el mundo te engaña. Todo en el mundo te engaña. Los mantras del Buda de la medicina también te engañan. ¿Qué? Entonces planeo un ¿por qué? ¿Por qué? Te mienten. Te mienten. Todo el mundo te está engañando. ¿Por qué? Porque te mienten, dijo el Buda. Ahora, hay un solo te voy a preparar si alguna vez llegas al monasterio y siempre estás debatiendo en tibetano. Tibetano coloquial a 2000 palabras por segundo. Alguien pudiera sacar este tema favorito. Aquí dice, el Buda dijo mentiras. El Buda dijo mentiras. Entonces, el Buda no sigue las 10 buenas obras, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Rompió la número 4? ¿Cuál es la número 4? Él está mintiendo. El Buda dijo mentiras. Y si quieres tener un debate divertido con uno de los chicos de 12 años en el monasterio, esto sirve para como hora y media o algo así. El Buda dijo, ¿aquí es dónde? Es Nagarjuna. Aquí es donde dijo mentiras. En Nagarjuna, él dijo mentiras, pero ¿qué es lo que significa realmente esto? Dijo que todas las cosas que tienen causa te están mintiendo, entonces él solo mencionó la palabra mentira, pero no es que haya dicho una mentira. Dijo mentiras, pero no dijo una mentira, ¿entendieron? Es una broma, muy bien. Si alguna vez debates con los niños de 12 años, puedes notarlo. Todo lo que tiene una causa o todo lo que es una causa te está mintiendo. Por lo tanto, todo lo que tiene una causa te está engañando. Por lo tanto, son mentirosos. Son unos mentirosos. Así es como Nagarjuna comienza el capítulo. Y es por eso que tuvimos a Tim y al abuelo en la foto al inicio de la clase. Y la idea es que, no sé, el empleado está engañando al jefe y creo que lo atraparon. Entonces, la idea es que el empleado está engañando al jefe y por lo tanto va a tener que decirle mentiras al jefe. Así que hay una conexión entre hacer trampa y mentir. Se robó el dinero, lo cual es engañar, y ahora va a tener que mentir al respecto para quedarse con el dinero. Bien, así que ponte en esta situación. Estamos hablando de la ilusión, estamos hablando de alguien que te está mintiendo. Muy bien, vayamos al siguiente verso. Mira,
Bien, estoy de acuerdo. Así que supongamos que todo me está engañando. Entonces, ¿de qué está mintiendo? ¿Cómo las cosas, incluyendo la práctica del Buda de la medicina e incluyendo el mantra del Buda de la medicina, cómo me están mintiendo? ¿Cómo es que me están mintiendo? Mira, dijo que te están mintiendo y eso es lo que llevó al tema de Toñi, vacuidad. Vaya, ¿qué quiso decir? Bueno, la honestidad de la transacción de ese empleado no existe. Él está engañando a la empresa. ¿Cuánta honestidad hay en su transacción? ¿Cuánta honestidad está ocurriendo en ese escritorio en este momento? Cero. Y a eso se le llama vacuidad, ¿entiendes? Cuando alguien te miente, ahí no hay realidad. Entonces la situación está vacía de realidad. Cuando alguien te engaña, te miente. Cuando te miente, la verdad se ha ido. Y eso es una especie de vacuidad. Si no es real, está vacío. Buda dijo las cosas que te engañan, te mienten. Todo a tu alrededor te está engañando. Todo lo que te rodea, incluidos los mantras del Buda de la medicina, te están mintiendo. Y por lo tanto, todo está vacío. No hay verdad ahí. Nada es real. ¿Entiendes? De acuerdo, entonces. No sé, estaba intentando encontrar una foto sobre mentir. Aquí está. Es una bolsa Gucci que compré en las calles de Tailandia por $2. Hay un lugar no, está en Pekín. Hay un mercado especial. Mi amigo se volvió loco. Mi amigo de Israel fue a este mercado, compró 30 bolsas Gucci para todos sus familiares y cada una cuesta como $1. Las levantó y las levantas y se les cae el asa como así. Así que parece ser una bolsa Gucci, pero es una bolsa Gucci falsa. Y el Buda dijo, todo a tu alrededor es así, todo te está mintiendo. Vamos al siguiente verso. Lo siento, voy a mencionar una cita y no está en tu... Bueno, ¿cuándo es que el Buda habló de mentir? Supuestamente el Buda ha hablado de mentir. Entonces, ¿me puedes mostrar la cita? Y Chani Lama aceptó el reto. Y él dice, te mostraré la cita. Tengo una cita donde el Buda habló de esto. Significa un lado especial que nunca se secará. Significa secarse. Significa que nunca se puede secar. Anavatapta, en sánscrito. Anavatapta. Lo que significa que a veces se llama no tibio. Pero hay un naga viviendo en el lago y se llama Matropa Anavatapta. A veces lo llaman no tibio o tibio. Y él está teniendo una conversación con el señor Buda en este sutra, en el sutra de los nagas en el lago. Y él dice, Buda dice, todo lo que provenga de condiciones son nuestras condiciones. Cualquier cosa que provenga de causas y condiciones como semillas o agua fertilizante, cualquier cosa que nazca del agua y las semillas, nunca nace. Todo lo que nace de el agua y las semillas no nace. Buda dijo, todo es falso. Todo es mentira. Aquí no hay naturaleza de nacer. Nada está naciendo, nada. No hay ahí la más mínima fracción de haber nacido ahí. Te digo, cualquier cosa que esté mezclada con causas está vacía. Es una mentira. La verdad se fue. Cualquiera que esté realmente entendiendo esto puede hacer cosas bien, como la práctica del Buda de la medicina. Ya sabes, significa como un recién nacido, como una mujer recién casada o algo así. Significa que son habilidosos. Están viviendo de la manera correcta. Cualquiera que comprenda la vacuidad está haciendo una buena práctica del Buda de la medicina. ¿Quién dijo eso? El Buda lo dijo. ¿Por qué? Porque entienden la ilusión allí. Ellos entienden que ahí hay vacuidad y ahí es donde el Buda describió las mentiras. Cualquier cosa que tenga una causa te está mintiendo. Si lo entiendes, entonces podrás vivir una buena vida.
puedes tener una buena práctica, ¿entiendes? Muy bien, la busqué y la encontré para ti. La pondré en la traducción cuando la termine. Por cierto, la traducción ya consta de 400 páginas y está complicada, muy complicada. La estamos repasando como a 177 kilómetros por hora. Nos debería llevar 20 años o algo así. Muy bien, aquí vamos. Siguiente verso. Realmente es verso y medio, por cierto. ¿Qué dije que es lo difícil sobre la lectura de Nagarjuna? ¿Qué fue lo que dije? ¿Que pudiera hacer que te tropieces? Sí, a veces se salpican en los comentarios del otro y no te avisa. No hay ninguna advertencia y necesitas que Choni Lama te diga, no, no, esto no es Nagarjuna, esto es del otro chico. Así que aquí está el otro chico. Aquí está el otro chico. Si las cosas no tienen naturaleza propia verdadera, si las cosas no tienen naturaleza propia desde su lado, por cierto, Nagarjuna dice que no la tienen, él dice, si las cosas no tienen naturaleza propia real, entonces, ¿por qué cambian? Y por cierto, el ejemplo va a ser cuando uses leche para hacer yogur. En la India, la forma para hacer yogur en el mercado es, consigues un cuenco de leche caliente, le agregas la levadura del último yogur y luego la cuelgas en tu tienda y las moscas lo cubren todo el día. Ni siquiera se puede ver el color blanco. Todo se ve negro. Y luego lo sirven al día siguiente. Cuando regresé a la India, el doctor me dijo que tenía 17 tipos de parásitos. De cualquier manera, la leche se transforma en yogur. ¿Puedes notar la diferencia entre el yogur y la leche? Sí, es diferente, sabe diferente. Es pegajoso, ¿cierto? Entonces el otro chico dice algo interesante. Dice, mira, si las cosas que tienen causas no tienen naturaleza propia, entonces ¿cómo pueden cambiar? Si la leche no tuviera identidad, entonces ¿cómo soltó esa identidad y se convirtió en yogur? ¿Entiendes? Entonces, según tú, Nagarjuna, si todo está vacío y no tiene naturaleza propia, entonces la leche nunca puede cambiar, porque tiene que tener una naturaleza para poder cambiar. Tiene que ser algo antes de que pueda transformarse en otra cosa. Si no es algo en primer lugar, ¿cómo puede convertirse en yogur? Podemos ver que las cosas cambian. Por lo tanto, no es verdad que nada tiene naturaleza propia. No es cierto que las cosas no tengan naturaleza. De acuerdo, digamos que las cosas están vacías. Si la leche no tiene una naturaleza de ser leche, ¿cómo puede convertirse en yogur? ¿Cómo puede abandonar su antigua identidad y asumir una nueva identidad si nunca tuvo una identidad? Ese es el otro chico, hablando con Nagarjuna. Y si no sabes qué es el otro chico, pues estás en problemas. Y encontré una foto que me gusta. Son hojas verdes y hojas de diferentes colores. No sé, aquí es primavera, estamos pensando en hojas. Y si la hoja no fuera verde, ¿cómo pudiera volverse amarilla? ¿Entiendes? Si la hoja no fuera verde, ¿cómo pudiera volverse amarilla? Nagarjuna, dijiste que nada tiene ningún tipo de naturaleza propia. Está bien, lo hice. Entonces, ¿las hojas no son verdes? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Bueno, si no son verdes, ¿cómo pueden volverse amarillas? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo puede decir volverse? Deben ser verdes. Esas hojas verdes son verdes. Tienen una naturaleza, son verdes. Si no tuvieran naturaleza, no pudieran volverse amarillas. Tiene sentido, ¿cierto? ¿Entiendes? Sí, tienes razón. Muy bien, aquí vamos. Siguiente verso. Y la respuesta de Nagarjuna es no. Si las cosas tuvieran una naturaleza, ¿cómo pudieran cambiar?
El otro dijo, si las hojas verdes no son verdes, ¿cómo pueden volverse amarillas? Entonces Nagarjuna dice, si las hojas verdes fueran verdes, no pudieran volverse amarillas. Tu argumento te derrota a ti mismo. Si las hojas verdes son verdes, no pueden convertirse en hojas amarillas, son verdes. No puedes llamar amarilla a una hoja verde. Vamos, si una hoja verde fuera realmente verde, no pudiera volverse amarilla. Así que no me des ese estúpido ejemplo de que porque las cosas cambian, no deben haber tenido algo de naturaleza, porque no pudieras decir que cambian si no tuvieran una naturaleza en primer lugar, de la cual cambiar. ¿Entiendes? ¿Está bien? Solo sigan asintiendo. Ustedes en casa sigan asintiendo. Entonces él usa el argumento de vuelta al otro chico. Si las hojas verdes son verdes, no pueden convertirse en hojas amarillas porque son verdes. ¿Entendido? Utiliza el mismo argumento de vuelta al chico. Aquí está la foto. Esta imagen fue fácil de encontrar. Si las hojas verdes son verdes, nunca pueden ser amarillas. Duh. Si las hojas verdes tuvieran naturaleza de ser verdes, nunca pudieran convertirse en hojas amarillas. El otro dijo, si no tienen una naturaleza de ser verdes, ¿cómo puedes observar un cambio en ellas? Si se vuelven, si sueltan esa naturaleza y se vuelven amarillas. ¿Entendido? Entonces, deben haber tenido una naturaleza. Muy bien, ahora Chunni Lama utiliza una hermosa palabra aquí y quiere usarla para nuestra lección de sánscrito. Así que en cada clase que tengamos en Nagarjuna vamos a tener una mini lección de sánscrito. Entonces, tienes que aprender un poco de sánscrito. No te preocupes, no te hará daño. Son como 15 palabras en todo el curso. Pero en vista de que vas a tener que hablar en sánscrito más adelante, después de la práctica del Buda de la medicina, que no tiene naturaleza, te convierte en un Buda de la medicina, vas a tener que hablar sánscrito, así que más vale que te vayas acostumbrando. Es como si fueras a Guadalajara, también pudieras aprenderte unas 5 palabras. Hace que los taxistas se sientan felices. Muy bien, aquí vamos. ¿Las tienes para mí? ¿La tienen para mí, chicos? Esta es nuestra pequeña lección de sánscrito. Esta es una palabra llamada, por cierto, la escribí mal, Tim. Es muy tarde para arreglarla. Prakirti. Debería ser Kir. Este es un viejo error que todos los demás cometen. Prakirti. Y es posible que algunos de ustedes la hayan escuchado. Probablemente hayas escuchado este Prakirti en una escuela muy famosa de las escuelas de yoga hindú. Es una idea muy famosa. En tibetano se llama Shiluk. Shiluk. Digan Shiluk. Es una palabra muy poco usual. Eso significa naturaleza primordial o algo así. Y sucede que es usada en una expresión famosa. ¿Qué significa? ¿Estás teniendo una buena naturaleza primordial? Y así es como se dice hola en tibetano. Lo que significa maravillosa naturaleza primordial brillante. Cuando dices gracias en tibetano, ¿qué significa? Eres un gran corazón. Eres un gran corazón santo. Así es como dices gracias. ¿Y cómo se dice buenos días? Es brillante naturaleza primordial de felicidad y bondad, que solía ser la expresión para feliz año nuevo. Y luego se volvió tan común que la gente empezó a usarlo como buenos días. Está bien. Prakirti viene de pra, la letra del prefijo pra, y luego kirti. Y por cierto, la gente dice mal Prakirti y está mal. La pronunciación es incorrecta. Prakrit. La gente dice Prakrit. Y eso es como decir, es como tus amigos alemanes te dicen, fui y compré Jeep barato y lo manejé a casa. Es solo un error de pronunciación. Muy bien, entonces, pra significa adelante o mucho. Curl es la raíz verbal que significa fabricar o hacer. Hablamos de pra muchas veces. Del que hablamos se encuentra en el cereal, crear y karma. Y la C en el cereal solía ser K, cambió durante la época de Shakespeare, y luego ta lo convierte en tiempo pasado. Y luego creo que llegó al inglés con ed
logrado o fabricado, o creé, ted. Entonces, prakriti significa aquello que fue hecho desde el principio y significa la naturaleza original de un objeto. En la filosofía Sankhya, en la antigua filosofía del yoga hindú, yuxtaponen dos cosas. Señora Kasika, Prakriti y Parusha. Prakriti y Parusha, entonces. Parusha significa la persona y significa Dios. La persona P mayúscula, quien creó todo. Y luego Prakriti es la naturaleza que fue fabricada por Dios. Así que en el hinduismo, especialmente en la antigua filosofía del yoga, Prakriti es naturaleza y Parusha es el creador. Pero en el budismo, Prakriti significa la naturaleza, que las cosas no pueden tener. La naturaleza original, hoja verde. El verde está en la hoja como tal. Así que intenta recordar eso. A eso se llama Shilu. Y Choni Lama es muy hábil para usar la palabra. Así que ahora, hoy aprendiste una nueva palabra. Prakriti. Eso significa hecho al principio. Prakriti. Y la naturaleza de las cosas. Cuando Michael fue creado por sus padres, fue creado con una naturaleza integrada desde la fábrica. Tenía una naturaleza Prakriti en él desde la fábrica. De la fábrica de mi mamá. Bien, aquí vamos. Siguiente tema. Ahora Nagarjuna tiene... Él solo salta sobre ti. Oiga, ustedes están hablando sobre el cambio, ¿verdad? La hoja verde cambia a amarilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso tiene naturaleza. El cambio tiene una naturaleza, ¿entiendes? Amigos, olviden la hoja. La hoja verde tenía naturaleza. Nosotros decimos que no, ellos dicen que sí. Dicen que tenían que tener una naturaleza porque cambió. Si no tuviera una identidad, ¿cómo pudiera asumir una nueva identidad de ser amarilla? ¿Cómo pudiera cambiar la leche, dejar su antigua identidad y convertirse en yogur si no tuviera una identidad en primer lugar? Ahora decimos, por cierto, ¿ustedes quieren hablar de vacuidad del cambio? ¿De la vacuidad del cambio? Cuando la leche se convierte en yogur, cuando la hoja se pone amarilla, ¿cuál es la vacuidad de eso? Si las cosas tienen una naturaleza primordial, Prakriti, no pueden cambiar a otra cosa. Si las cosas están separadas de forma autoexistente, no pueden tener una naturaleza. Si las cosas son separadas de forma autoexistente u otro, ¿es la hoja amarilla distinta a la hoja verde? Sí, es amarilla. ¿El yogur es diferente a la leche? Sí. Es esa diferencia autoexistente. Los jóvenes no envejecen y los viejos tampoco envejecen. Ese es Nagarjuna. Los jóvenes no envejecen. Los viejos tampoco envejecen. Ahora vamos al segundo porque es más fácil. ¿Los viejos envejecen? No, ya son viejos. Está bien, ya terminamos con ese. Ahora, la gran pregunta es, ¿los jóvenes envejecen? No, porque son jóvenes. Está bien, escucha. ¿Envejecen los jóvenes? No. ¿Por qué? Son jóvenes. Sí, está separado. Está totalmente separado. ¿Envejecen los viejos? No, ya son viejos. ¿Envejecen los jóvenes? No, son jóvenes. ¿Entendido? Deja de estar jugando con las palabras. No estoy jugando con las palabras. Estoy tratando de mostrarte que las palabras ya están estropeadas y ya no lo notas. El joven envejeció. ¿De qué estás hablando? ¿Joven viejo? ¿Un viejo joven? ¿Qué quieres decir? Algo está mal. ¿El mantra curó el cáncer? Sí, el mantra del Buda de la medicina curó el cáncer. ¿Cuál es la conexión? Un mantra nunca tocó el cáncer. ¿Cómo puede curar el cáncer? ¿Están separados o no? ¿Cómo se convierte la leche en sho? Sho significa yogur. Si alguna vez tienes hambre,
pide un poco de show. Pero di show en un tono bajo. No digas show. Show significa dado y significa que quieres perder algo de dinero. No digas tengo hambre, necesito algo de show. Show. ¿Está la leche separada del yogur o no? ¿Son cosas separadas? ¿Sí o no? No te estoy engañando. Aquí está Nagarjuna, típico de Nagarjuna. Oye, no te estoy engañando, solo responde la pregunta. ¿Es la leche o yogur? No. ¿Están separados? Sí. ¿Alguna vez se tocan? No pueden. ¿Por qué? La leche se fue ayer. Hoy es yogur. No se pueden traslapar. Si se tocan en cualquier punto, entonces ayer es hoy. Y eso no es posible. La leche no se puede convertir en yogur. No es posible. Algo raro está pasando. El mantra del Buda de la medicina no puede curar el cáncer, pero sí lo hace. Y así es como obtenemos el yogur, ¿cierto? ¿Cuántas veces comiste yogur? Tiene que haber algo ahí. Muy bien, siguiente. Tengo una foto de una abuela y una niña. La niña no es vieja, está envejeciendo. Y la abuela no está envejeciendo porque la abuela ya envejeció. Y la hija es joven. Está bien. Averígualo. Siguiente. Estas clases se van. Vamos. Ahora, según Johnny Lama, quien nos está guiando, y por cierto, no hemos repasado el comentario tomaría aproximadamente 20 años para enseñar, ¿verdad? Y es hermoso. Pero nos advierte, Johnny Lama dice, te voy a comprobar que la vacuidad no tiene una naturaleza propia. Te voy a demostrar que la vacuidad está vacía. Y ese es su tema más importante. El siguiente verso es uno de los más famosos de todo este libro. Y es una especie de honor que tengamos a todos nuestros voluntarios del Buda de la Medicina de ACI aquí, porque tal vez llegamos el más bueno y el segundo versículo más famoso de todo este libro. Y es genial que estés aquí, porque en 5 años solo va a suceder una vez. Así que aquí vamos. Si hay algo que no esté vacío, si hay la más mínima cosa que no esté vacía, pudieras tener lo más mínimo que no lo esté. Si hay la más mínima cosa que no esté vacía, entonces puedes tener lo más mínimo de vacuidad. Si no hay la más mínima cosa que no esté vacía, ¿cómo pudieras tener vacuidad? Necesitas lo opuesto para definir una cosa. Si no existe tal cosa como no estar vacío, ¿cómo vas a reconocer la vacuidad? Reconoces las cosas mediante la comparación con otras. ¿Cómo sabes que algo es azul? No es amarillo. Si no es amarillo. Si el azul estuviera a tu alrededor todo el tiempo, si todo en tu cuarto fuera azul, no verías el azul. Quiero decir, lo estarías viendo, pero no lo verías. Por lo que esta es una prueba muy famosa de que la vacuidad tiene su propia vacuidad. Ahora, ¿cómo es eso? Veamos esta imagen. Este es un vaso de agua que está completamente lleno. Definitivamente no está vacío, pero tendría que haber alguna parte de no vacío si la vacuidad viniera desde su propio lado. Si la vacuidad viniera desde su propio lado, tendría que haber una parte que no está vacío. Por lo tanto, esta última declaración fue, ¿quién está hablando? Suena como el otro chico.
Está bien, Nagarjuna. Así que debe haber algunas cosas. Si las cosas no tienen una identidad propia, entonces la única forma en que vas a reconocerla es viendo lo contrario. Por lo tanto, debe haber algunas cosas en el universo que no están vacías y puedes compararlos con las cosas que están vacías y puedas decir que están vacíos. De lo contrario, ¿cómo pudieras ver si la vacuidad no tiene su propia naturaleza, si solo estuviera vacío por comparación? Bien, aquí vamos. Si aún no estás confundido, vamos a trabajar en eso. Pasemos al siguiente verso. Este es un verso muy sutil, requiere de mucho trabajo. Te lo voy a presentar. Y lo que dijo mi maestro fue, tienes que cocinarlo. Rebeca solía sentarse con mi maestro. Cocínalo tú. Dijimos, no, no entendemos nada. Cocínenlo, maldita sea, cocínenlo. Y yo me voy a mi casa. Debería de intentar eso. Los vencedores declaran sobre la vacuidad. Este es el primer principio del camino en la renuncia. Pero también significa arrancar algo, rasgar algo, sacarlo. Salirte de la vida hogareña se le llama renuncia. Pero aquí el Buda dijo que la vacuidad arranca la visión incorrecta. Dijo que si entiendes la vacuidad, renunciará tu visión incorrecta. La sacará de la casa. Sal de esta casa. Esto es muy sutil. Todo aquel que vea la vacuidad, quien crea que ve la vacuidad como si fuera desde su propio lado, ese es el truco. Todo aquel que vea la vacuidad. Este significa que se puede reparar, reparable. ¿Cuál es el error más grande que puedes cometer en la vida? Si piensas que la vacuidad tiene su propia naturaleza. Entonces eres un caso perdido, verdaderamente perdido. ¿Quién dijo eso? El Buda. Si crees que el mantra va a funcionar desde su propio lado, estás perdido, totalmente perdido. Es mejor que ni hayas escuchado el mantra. Si te vas a agarrar del mantra como si funcionara desde su propio lado y no necesitas salvar la vida para que el mantra funcione, si crees que el mantra va a funcionar desde su propio lado sin salvar la vida, entonces estás dando vueltas diciendo mantras sin salvar vidas. Buena suerte. Eres un caso perdido. ¿Quién dijo eso? Buda. Aquí significa, estás descompuesto y nadie te puede arreglar. ¿Por qué? Porque ya estás usando el Dharma, pero lo estás usando mal. Entonces estás peor que descompuesto. No puedo hacer nada por ti. No te puedo ayudar. No te puedo arreglar. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Buda. Muy fuerte. Así que termina nuestra clase hoy. Nuevamente es una clase de regalo especial, de sufrimiento para aquellos de ustedes que han estado ayudando tanto. Y lo sé. Yo ayudé a mi lama durante 30 años. Lavé platos 30 años. Él y yo encontramos una foto de nosotros apaleando la nieve afuera cuando solía nevar antes del calentamiento global. Eso toma todo el día. Era de esa manera, así que tengo que decirte que ser voluntario es de lo mejor, lo más inteligente que puedes hacer. Realmente, honestamente, no es que solo sea egoísta. Y lo hice durante 30 años y veo hacia atrás a esa época. Algunos de mis amigos de Princeton me decían, ese tipo se está aprovechando de ti, estás trabajando gratis todo el día. Pudiera ser un gran abogado o pudiera ser un gran funcionario de gobierno. Ahora todos ellos ya están muertos o tienen cáncer y me escriben cartas todos los días, durante todo el día. Ayúdame, no sé qué hacer, enséñame algo. Esos mismos chicos me dijeron, cuando me fui con mi maestro, eres un tonto por pasarte todo el día como voluntario para tu maestro. Pero veo hacia atrás a esos días, veo
hacia atrás a esos días y yo era muy, muy feliz. Fueron los días más felices de mi vida. Así que eres muy inteligente al ser voluntario. Continúa haciéndolo y vas a ver hacia atrás a estos días y vas a decir, este fue el mejor momento de mi vida. Bien, luego nos vemos.